la paz del corazón y la oración creativa. La paz del corazón y la oración creativa. Vamos a ver 4 puntos acerca de la paz de Dios y la oración creativa. El primer punto que vamos a ver es arrepentirnos de todos nuestros pecados. El segundo punto es obedecer la voluntad de Dios. El tercer punto es entregar todas nuestras cargas al Señor. Y el cuarto punto es orar hasta obtener la paz en el corazón. Algo tan sencillo como decir la paz, ¿no? Que uno dice bien, yo la puedo obtener estando un ratito que me dejen tranquilo. ¿Es verdad o no? Alguno puede decir, si me dejas tranquilo un momento, yo voy a tener paz. O si hago esto o lo otro, voy a obtener paz. Pero resulta ser que la paz que uno puede obtener, la paz viene de Dios. Él la brinda, Él la da. Él derrama paz en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Él derrama la paz en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Vamos a leer acá en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice acerca de la paz. Dice, de nada estemos afanosos. ¿Afanarse qué es? Afanarse es estar con una incertidumbre, estar como con ese temor, esa ansiedad. Eso es afanarse. O sea que uno está intranquilo. Eso es la falta de la confianza, de la paz. Está afanado. ¿Sí? De nada estemos afanosos, dice, sino que sean conocidas delante del Señor nuestras peticiones, con toda oración y ruego y acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que Dios trae paz a nuestros corazones cuando nosotros podemos depositar nuestra confianza en Él. El poder de Dios no se va a desarrollar en nuestra vida, o sea, las cosas no van a salir, las cosas no van a cambiar hasta que la paz de Dios repose en nuestros corazones. ¿Por qué resulta eso? Porque si la persona no tiene paz, quiere decir 2 cosas. O que realmente no tiene a Dios, o que no tiene fe en el Señor. O sea, una persona que no cree en Dios no puede tener paz en el corazón porque la paz viene de Dios. Pero también puede suceder que está en los caminos del Señor, pero no tiene la fe suficiente para solucionar esos problemas de ansiedad, de temor. Entonces, cuando nosotros podemos contar nuestras cosas a Dios, el Espíritu Santo viene, trae la paz que nosotros necesitamos y toda ansiedad, toda cosa que hay en el corazón desaparece por su Espíritu que está en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Entiendes? Arrepentirnos de todos nuestros pecados. Una persona que no se arrepiente de sus pecados tampoco puede estar delante de Dios. Una persona que no se arrepiente de sus pecados no puede estar delante de Dios. O sea, si hay en el corazón ansiedad, miedo, remordimiento, eso es porque la conciencia le está redarguyendo. La paz no puede centrarse en el corazón porque hay un remordimiento en la conciencia, ¿sí? Y la paz no puede asentarse en el corazón. Si hay temores, hay ansiedades, hay cosas de este tipo, no hay gozo, no hay alegría, es porque la conciencia está redarguyendo. Entonces la paz no entra al corazón, la persona no puede estar tranquila. Pero cuando la persona se arrepiente de los pecados, reconoce a Dios sus pecados, por el remordimiento de la conciencia, uno puede declarar a Dios sus pecados. La paz de Dios, la paz del Espíritu Santo, viene a morar dentro nuestro. Lo primero que tenemos que hacer es delante de Dios arrepentirnos de nuestros pecados para que la paz de Dios reine en nuestros corazones. En Salmos 32,
del 3 al 5, dice así. Dice, mientras callé, o sea que mientras la persona enmudeció, mientras se guardó el pecado dentro del corazón, quiere decir, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que mientras la persona encubra su pecado, mientras la persona no haya claridad en el corazón delante del Señor y no haya arrepentimiento, uno se puede transformar como en una rama seca. Se puede secar. Es como que los huesos se secan, como secarse dentro de su interior. Pero cuando uno viene delante del Señor, declara a Dios su pecado, su error, uno puede sentir la paz porque Dios quita ese pecado del corazón. O sea, el Señor nos limpia. Y mientras dice la palabra que nosotros confesamos nuestras transgresiones, Él perdona, dice, nuestra maldad, no, o sea, nuestro pecado. Nosotros debemos limpiar nuestros corazones prácticamente cotidianamente. No digo quizás todo el tiempo, pero se pueden ensuciar con pequeñas indiscreciones también. Así como uno tiene que limpiar la casa todos los días, uno también tiene que limpiar sus corazones. Tiene que limpiar sus corazones como uno limpia una casa. Porque la persona tiende a ensuciarse con pecados y uno puede llegar a perder la paz y desviarse. Y eso se tiene que hacer a través del arrepentimiento. Uno tiene que venir delante de la presencia de Dios y arrepentirse de sus pecados. Reflexionar de lo que ha hecho y Dios viene a nuestra vida y nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea que el que guarda sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, la clave es en confesar los pecados al Señor. Porque la confesión con nuestra boca trae liberación. Y si uno dice confiesa y se aparta, el requisito es apartarse, alcanzará, dice, misericordia delante del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a declararlo todo junto este versículo de Proverbio. Dice, el que encubre, dígalo, sus pecados y no se aparta. A ver, vamos de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando uno guarda sus pecados dentro del corazón, como en una cajita, dice, acá nadie lo va a ver, nadie lo vio. Dice que Dios hace que tus caminos no prosperen. Pero cuando uno le declara al Señor y dice, acá está mi pecado, por esto es que yo no avanzo, quiero que me limpies. Y confiesa, alcanza misericordia delante del Señor. Y después hay que apartarse, ¿sí? Apartarse de esa iniquidad, apartarse de ese pecado. Esa es la clave. El segundo paso para obtener la paz en el corazón es hacer la voluntad del Señor. Diga, hacer la voluntad del Señor. Sin duda, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se consigue hacer la voluntad de Dios? Es a través de su palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae paz a nuestros corazones. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo deposita
la paz dentro de nuestros corazones. Esa es la señal de que estamos haciendo las cosas bien. Esa es la señal de que vas por buen camino. Cuando nosotros estuvimos los 10 años en España y en el área económica no iba mal, no estábamos en estado de pobreza, sino en estado de miseria, que es peor que la pobreza. Vivimos todas las escaseces que uno puede vivir durante 10 años en un país próspero y con papeles. Siempre nosotros fuimos fieles, sirviendo al Señor, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sufriendo como torturas en el medio del camino y desgarros por los problemas, pero nos mantuvimos fieles. No sabíamos qué estaba pasando, pero había cosas ocultas que nosotros no sabíamos. Y por eso nos iba mal. Y esos problemas tendían a robarnos la paz, porque eran problemas, no era un día, ni 2, ni 3, ni un mes, ni un año, fueron 10 años. Y cuando nos preguntaban por qué nosotros no nos volvíamos a Argentina, si acá lo teníamos todo, porque yo cuando pensaba en volver a Argentina me sentía mal, sentía que no tenía paz, pero mientras estaba en el proceso del problema, de la prueba, yo tenía paz. Mientras que igualmente seguíamos estando en esas tormentas, yo sentía paz en mi corazón, porque sabía que estábamos en la voluntad de Dios haciendo lo correcto. Pero cuando pensaba en volverme para Argentina, me sentía mal. Entonces yo decía, no es la voluntad de Dios todavía. Y estuvimos un par de años más, hasta que después Dios abrió las puertas, sentimos la paz en nuestros corazones y Dios nos acompañó en nuestro regreso y prosperamos mucho más de lo que teníamos antes cuando salimos de Argentina. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios y no escapamos al proceso de Dios, nosotros maduramos. Nosotros maduramos como hijos de Dios, como personas, como cristianos. Nosotros maduramos y la paz de Dios, la alegría, el gozo y toda la bendición de Dios nos alcanzan porque estamos haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Que es diferente, escuche bien, es diferente a pecar. Si uno peca, no va a sentir paz. Si uno peca, no va a sentir paz. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ser guiado por el Señor, y a veces uno vive unos procesos que no entiende, pero uno sabe que está en la voluntad de Dios, que está en la tormenta, pero mientras uno pasa ese desierto, esa tormenta, Dios te acompaña en ese proceso. Eso es hacer la voluntad de Dios. Qué diferente es que pecar. Ese no es, estoy pasando un proceso de madurez o estoy pasando una prueba. Eso no es prueba. El pecado no es prueba. ¿Me comprende? El pecado no es prueba. Lo que es prueba es buscar la voluntad de Dios y uno a veces no entender las cosas que suceden. Viene el problema y uno soporta el problema y uno se madura con esa circunstancia que está viviendo. Cuando nosotros vivimos el proceso de la voluntad de Dios, tenemos paz en nuestros corazones. Y en Deuteronomio 28, del 2 al 6, dice así: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Por más que nosotros no busquemos la bendición, viene la bendición y te busca.
si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito será en tu ciudad, bendito será en el campo, bendito será en el fruto de tu vientre, o sea, en el fruto del embarazo, bendito en el fruto de tu tierra, o sea, estamos hablando del trabajo, en el fruto de tus bestias, en las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será en tu canasta y en tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y en tu salir. O sea que todo lo que uno hace, cuando uno busca la voluntad de Dios, no solamente prospera, que es dichoso y vive en paz. Hay que buscar la voluntad de Dios y seguir el proceso de Dios. Por más que uno esté viviendo una dificultad, la paz de Dios te acompaña, porque Él está en el proceso. La tercera cosa para obtener la paz en nuestros corazones es entregarle todas nuestras cargas al Señor. Entregarle todas nuestras cargas al Señor. Mire, las personas que no creen en el Señor, al encontrarse con problemas, con dificultades, andan deambulando por ahí buscando soluciones terrenales. ¿Escuchó bien? Las personas que no tienen al Señor andan por ahí buscando soluciones terrenales y no lo encuentran. Nosotros siempre tenemos que resolver nuestros problemas con la palabra del Señor. Sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y podemos hacer frente a los problemas terrenales con el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra en Romanos 8, del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. O sea que las personas que no tienen a Dios y que viven en el pecado de la carne, está diciendo, piensan en cosas de la carne. ¿Cómo puede alcanzar la paz una persona viviendo en pecado? Jamás. Lo que va a tener ansiedad y carcoma. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando uno piensa en las cosas del cielo, en las cosas del Espíritu Santo, en las cosas del Señor, la paz de Dios te acompaña. Porque el ocuparse de la carne, ocuparse del cuerpo, ocuparse del pecado, es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Escuchó bien? Es vida y es paz. No importa en el lugar que estés o cómo estés, hay vida y paz. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a obtener paz. Miren lo que dijo Jesús. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús murió por nosotros en la cruz y llevó todas nuestras cargas. ¿Escuchó bien? Llevó todas nuestras cargas. Las cargas del pecado, la carga de la culpa, la carga de las enfermedades, de la pobreza, de la maldición, de la enfermedad, del miedo. Todo Él lo cargó en la cruz. Dice, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. La carga del Señor es hablar del Señor, servirle al Señor. Esa es la carga del Señor. Y después disfrutar de las bendiciones del Señor. Esa es la carga que el Señor nos pone. Declararlo, confesarlo, hablar de Él. ¿Cuántos en esta semana hablaron del Señor? Bien. Media persona, uno. ¿Cuánto? ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros queremos paz. Tenemos que hacer que reine la paz donde estamos. Es más, la palabra del Señor dice que si nosotros queremos la paz, tenemos que orar por la paz de la ciudad. Es muy fácil decir, mirá, acá hay violencia, acá hay drogadictos, acá hay guerra, acá hay muerte. Pero si vos querés tener paz en tu ciudad, tenés que orar por la paz de tu ciudad. Orar por la paz, hacer que reine la paz donde te encuentres. Hacer que donde estés reine la paz. Y la paz reina cuando uno habla de Jesucristo. Cuando uno habla de Jesucristo, reina la paz. Mire, la semana pasada,
Sí, la semana pasada, ¿no? Estábamos en Buenos Aires. Sí. Estábamos en pleno ahí, lleno de gente, en Buenos Aires. Estaba llenísimo de gente. En eso, compramos un panchito, ¿vio? Ahí en uno de esos chiringuitos. Miro así, y ni bien miro a un muchacho, como había tanta gente, bueno, como uno puede mirar a cualquier persona, pero miro así y le digo, ¡Hugo! Le digo. Y me dice, ¿de dónde me conoces? Ni yo no sabía ni de dónde lo conocía, pero lo miré y dije, Hugo. Estoy hablando de hace unos 35 años atrás o más, de un hombre, que es un hombre ya adulto, que nos conocíamos del barrio, que lo tenía fuera de mi mente, fuera de mi circuito, fuera de mi entorno, fuera de mi existencia, que no lo registraba ni en sueño, que lo conocía de vista. Y cuando lo miré, el Espíritu Santo me trajo a la mente su persona y su nombre. Le dije, Hugo. La cuestión es que le dije, esperá y hablamos. Cuando terminó él también de comprar su pancho, se apartó y se fue. Y yo me quedé mirándolo y dije, tengo que hablarle del Señor, porque si el Espíritu Santo me lo trajo, tengo que hablarle. Se fue como atormentado, como turbado, yo le veía la cara como estaba rojo allá en la esquina. Lo corrí entre medio de toda la gente. ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Vio? Y lo corrí, y me miró y digo, ¿qué pasó? Me dice. Empezamos a hablar. Y me confesó que vivía en las calles, que tenía problemas con las drogas, con las enfermedades, y le prediqué del Señor. Cuando terminamos la charla, yo ya sabía que algo me iba a pedir y que era plata, ¿yo? Lo más típico. Me dice, ¿no tenés 50 pesos? Me dice. Saco así, tenía un poco de plata ahí guardada y no sé dónde, le doy 1000. Y me dice, no, esto es mucha plata, demasiada plata, mucha plata. Es mucho, no, agarralo, le digo, agarralo. Le di 1000 pesos, le prediqué del Señor y le dije, la única solución, la paz, está en el Señor. Y me fui muy satisfecho de ese lugar. Y yo entiendo que si yo quiero tener paz en mi corazón, en mis cosas y en las cosas que yo le pido al Señor, tengo que dejarme usar por Dios. En tiempo, como dice la palabra, y fuera de tiempo, con ganas y fuera de ganas, porque no sabes cuándo el Señor te va a necesitar para que abras la boca. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, cosas muy sencillas te pide el Señor, que lo honres. En Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si la persona conoce al Señor, está cansada, está trabajada, la paz de Dios reposa sobre esa persona. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos al Señor, oramos al Señor, la paz de Dios viene a nuestros corazones. El punto número 4 es orar hasta obtener la paz en nuestros corazones. Orar hasta obtener la paz en nuestros corazones. Cuando las cosas no se solucionan, tenemos que orar
orar y orar, hasta encontrar la paz en nuestros corazones. ¿Cuánto? Todo el tiempo que sea necesario. Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros no podemos encontrar la paz, nosotros tenemos que clamar y clamar y clamar hasta que la paz de Dios repose dentro de nuestros corazones, y con una oración ferviente y clara, que Dios entienda lo que estamos pidiendo. Si nosotros podemos orar de esa manera, nuestro Padre Celestial va a responder todas nuestras oraciones. ¿Cuánto dicen amén? Lo tenemos que hacer con voz clara, ¿sí? Porque cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, hasta con versículos bíblicos, buscamos versículos que hablan de las promesas de Dios a nuestras vidas, como ese de Jeremías. Clama a mí que yo te responderé. Y nosotros lo decimos en voz alta. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos llena de esa fe que necesitamos, y obtenemos la paz que nosotros necesitamos y la alegría que nosotros estamos necesitando. Me acuerdo un día cuando mi mujer le dolía la columna, tenía la columna desviada, una cosa así, bastante desviada, ¿no? Después cuando el Señor se la enderezó, creció como 20 centímetros más. Y ya le dolía los ojos, la cabeza no podía estar, y eso le robaba la paz. Estaba intranquila. Lo cierto es que empezamos a declarar la palabra y empezamos a orar. Oramos un día, no sucedió nada. Oramos 2 días, no sucedió nada. Pero cuando oramos unas 4 o 5 veces en diferentes tiempos, volvimos a orar y en fracción de segundo la columna se enderezó. Y ella sintió que la columna se enderezó. Después vamos a traer un día la zapatilla, que usted la va a ver que está inclinada, y ahora ya no, en esa parte del pie que ya ahora se enderezó. En fracciones de segundo la columna se enderezó. Porque cuando uno clama a Dios y ora fervientemente, obtiene lo que está deseando. Acá, por ejemplo, en Filipenses 4:6 dice que de nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego y con acción de gracias. Que no estemos afanosos de nada. ¿Qué te hace falta? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres delante del Señor? Dice que no te afanes, que le pidas al Señor. Cuando nosotros podemos pedirle al Señor y declarar con nuestras oraciones, con acción de gracia, siendo agradecido, pedirle y agradecer, Dios trae paz a nuestros corazones y nos cumple la petición que hayamos pedido. Siempre nosotros tenemos que orar con acción de gracia, porque la acción de gracia hace que se abran las puertas del cielo para que Dios nos bendiga. Nosotros en cualquier momento de dificultad, de angustia, nosotros tenemos que ser agradecidos con el cielo. Tenemos que ser agradecidos con Dios para que Dios pueda llenar nuestros corazones de paz. Un día, hace años atrás, cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor, ya llevaba 1 año de convertido, tenía una paz que me inundaba el corazón. Una paz que decía, nada me va a robar esta paz. Nada me va a hacer caer. Yo pensaba, nada me va a hacer apartar de los caminos del Señor. Esto es lo más. Pero un día
el diablo estaba preparando su coartada para hacerme desviar de los caminos del Señor y robar mi paz y llenarme de temor. Porque lo contrario a la paz es la ansiedad, es el temor. Ese es el desequilibrio en la persona, el desequilibrio emocional de la ansiedad y el temor. Y el diablo la preparó para robarme mi paz. Resulta que tengo muchos primos y un primo que tenía y todavía tiene esquizofrenia, y hablando más, hace más de 20 años, de una provincia, vino a vivir donde yo estaba viviendo en mi casa y yo intenté ayudarlo. Intenté orar por él. La verdad es que cuando intenté orar por él, me agarró un ataque de pánico, más conocido en mi tiempo por un espíritu de temor. Me agarró un ataque de pánico. La cuestión es que cuando oré por él, salí de la presencia de Dios, un temor inundó mi corazón y el enemigo me dejó fuera de combate. Todo eso sucedió porque las personas que me estaban enseñando no estaban firmes en los caminos del Señor, estaban en pecado. Después me congregué en una iglesia donde la iglesia parecía muy buena y era una secta. O sea, tenía 18 años aparentemente, 18 años tenía, por ahí. Y la gente que me estaba instruyendo no era buena. Así que cuando me tuve que enfrentar al diablo, el diablo me la preparó y me dejó fuera de combate. En aquel tiempo sufrí mucho. Me aparté 3 años y medio de los caminos del Señor, hasta que un día decidí ir a un pastor para que me diera una explicación. Viajé unos kilómetros de donde yo vivía, llegué a ese pastor, me pegué a llorar como un niño, pidiendo una explicación, me dio un abrazo, unas palmotadas y me despidió, de vuelta al mundo. Así que tampoco me había dado una explicación de lo que estaba viviendo. Yo estaba decepcionado, triste, amargado, desilusionado de la vida, sin explicación, porque también en la casa donde yo me crié, ninguno eran cristianos, era el único cristiano. O sea que estaba luchando yo con mi problema y el Señor y el ataque del enemigo. Eso me hizo apartarme de los caminos del Señor casi 3 años y medio y había robado mi paz y me dejó fuera de combate. Hasta que un día decidí, con la fuerza del Señor, orar al Señor y buscar al Señor, y de vuelta al Señor me puso en los caminos hasta mi formación y hasta lo que usted ve hoy en día. Y estoy sirviendo al Señor con mi familia, con todo nuestro corazón, lo amamos al Señor y servimos al Señor. Porque donde está el Señor y cuando uno honra a Dios, uno puede tener el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera alegría, que no es como la da el mundo. La paz que te da el mundo es ficticia. Hoy uno tiene paz y mañana está sufriendo. Un día se ríe, otro día llora. En Lucas, ya vamos terminando, en Lucas 10:19, dice la palabra en Lucas 10:19, que Él nos dio fuerza sobre el enemigo y sobre Él, y que nada nos dañará. Sobre toda fuerza del enemigo Dios nos dio la fuerza y el poder, y nada nos va a dañar. Nosotros tenemos que saber muy bien, escuche bien, tenemos que saber muy bien qué tipo de personas somos en el Señor Jesucristo. Tenemos que saber muy bien qué clase de cristianos somos en el Señor Jesucristo. Porque si no tenemos una identidad clara, el enemigo va a venir a robarnos la paz y va a venir a asaltarnos. Vamos a ser atacados
y amenazados por el diablo. Pero nosotros tenemos un arma muy poderosa que es el arma del Señor. Y cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor Jesucristo, los demonios tiemblan. La palabra de Dios, Santiago 4:7, someted a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Nosotros tenemos poder y autoridad sobre las tinieblas. Nosotros tenemos poder y autoridad sobre las tinieblas. Dice, someted a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Cuando el diablo venga a querer saquearnos, robarnos, destruir, robarnos esa paz con ansiedad, usted con toda autoridad y poder le diga, diablo inmundo, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo, te echo fuera de mi vida, porque Jesús ya te venció en la cruz y te echo fuera de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi entorno. Te echo fuera de mi vida. Usted tiene el poder y la autoridad para decirle al enemigo que se vaya. Dice, sometete a Dios, resistid al diablo y él huirá de usted. Cuando uno se somete a Dios en oración, la paz de Dios va a inundar tu corazón, porque él va a querer venir a robar tu paz. Va a querer venir a asaltarte, a saquearte, a destruir tu casa, tu familia, tus sueños. Cuando nosotros tenemos paz en el corazón, es símbolo de esperanza, de amor, de tranquilidad, de estabilidad, de que Dios está obrando en nuestros corazones. El Señor nos dio poder, dominio, autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Cuando Él venga con esos problemas a querer robar tu paz, usted tiene la autoridad que Cristo le dio para decirle, te vas de mi casa, te vas de mi familia, te vas de mis negocios, te vas de mi cuerpo, te vas de mi vida, te vas de mi mente. Usted lo tiene que reprender con la autoridad que Cristo le dio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y por último, en Juan 14:27, dice, la paz les dejo, la paz le doy. Yo no la doy como la da el mundo, no se turbe sus corazones ni tenga miedo. Dios está diciendo, Jesús dijo, que van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir tormentas, van a venir amenazas, van a venir a querer saquearte, a robarte, a destruirte, a robar tu paz. Pero usted, dice la palabra del Señor, que no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Dios te está diciendo, estate firme, porque no es tu batalla, es la mía. Yo estoy ahí. Él venció al mundo por nosotros, y nosotros vencemos al mundo por Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando nosotros declaramos el nombre del Señor, proclamamos el nombre de Dios, la paz de Dios va a inundar nuestros corazones. El diablo va a querer venir a robarnos nuestra paz, a destruirnos. Pero nosotros tenemos que luchar y mantenernos firmes hasta obtener la paz del corazón. Vamos a ponernos de pie. En el mundo entero no hay paz. En pocos lugares del mundo entero la gente puede sentir paz. Nosotros no nos llamamos fama, no nos llamamos dinero, no nos llamamos la economía de un país, no nos llamamos un país que puede estar en crisis de guerra.
Nosotros nos llamamos cristianos, Amén. hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Amén. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, y ante cualquier circunstancia, nosotros tenemos que vencer la ansiedad, la tristeza y el dolor con la paz del Señor. Tenemos que hacer una mirada a la cruz. Y cuando nosotros miramos a la cruz, oramos a Él, Él viene a depositar la paz. Porque dice que hasta aún nuestros cabellos están contados. Y no podemos hacer blanco ni negro ni uno de nuestros cabellos. Y que aún nuestros cabellos están contados. Y nosotros tenemos paz porque Él nos las da. Y nuestro fin es el cielo y la eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si el diablo vino a asaltar tu paz, lo va a hacer con un montón de cosas. Porque el fin es destruirte. Pero Jesús dijo que su paz te deja. Su paz te da. Que no se turbe tu corazón porque Él nos la da como la da el mundo. En el mundo vas a tener aflicción. Pero nosotros tenemos la paz de Dios porque el Espíritu Santo vive en nosotros. El templo de Dios somos nosotros. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo primero que tenés que hacer es arrepentirte de todos tus pecados. Arrepentirte de todos tus pecados. Todo con los ojos cerrados, por favor. Todo con los ojos cerrados. Arrepentirse de todos sus pecados. Repita conmigo, diga, Señor Jesús. Señor Jesús, En este momento. en este momento, En tu nombre. en tu nombre Y con tu poder. y con tu poder, Reprendo y echo fuera de mi vida reprende y fuera de mí todo lo que trajo la ansiedad, todo lo que trajo la ansiedad, el temor, el temor, todo lo que trajo el dolor, todo lo que trajo el dolor, todo lo que trajo el robar mi paz. todo lo que trajo el robar mi paz, Y lo echo fuera de mi vida. lo echo fuera de mi vida. Fuera. A ti, diablo, te digo, A ti, diablo, te digo. yo en el nombre de Jesús Yo en el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús, te echo fuera de mi templo, Fuera de mi templo. fuera de mi corazón, Fuera de mi corazón. fuera de mi vida. Fuera de mi mi vida. vida. Yo te ordeno, Yo te ordeno. en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. te echo fuera de mi vida Fuera de mi vida. y declaro la paz de Dios, Declaro la paz de Dios. declaro la paz de Jesús Declaro la paz de Jesús. en mi vida, En mi vida, en mi casa, En mi casa. en mi familia, En mi familia. en mi barrio, En mi barrio. en el nombre poderoso de En el Jesucristo. nombre poderoso de Jesús. Amén.